Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver entonces el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? También conocido por sus siglas en español MRUA, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí la diferencia con respecto al MRU es que el movimiento, ¿verdad?, acelerado se caracteriza porque tiene una velocidad que no es constante, una velocidad que va cambiando con respecto al tiempo. Entonces, puede ser importante aclarar entonces el significado de la palabra aceleración. En física, la palabra aceleración tiene un significado, ¿verdad?, específico. La aceleración es cuando la rapidez de un cuerpo cambia o varía con el tiempo. Así, por ejemplo, si ustedes hacen un diagrama, ¿verdad? Podríamos decir un diagrama que mida la rapidez de un cuerpo con respecto al tiempo, pues vemos que el tiempo se convierte en una función, la velocidad se convierte en una función con respecto al tiempo. Un cuerpo que se mueva con rapidez constante es un cuerpo es un cuerpo cuya gráfica permanece horizontal, ¿verdad? Porque el valor de la velocidad es constante. Este tipo de movimiento es el que llamamos MRU, ¿verdad? Pero en cambio, cuando la rapidez cambia, es un movimiento acelerado. En específico, cuando la rapidez cambia a un ritmo constante, cuando forma una gráfica, una gráfica recta con respecto al tiempo, decimos que es uniformemente acelerado. De ahí que se llame movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la aceleración, ¿verdad?, en este caso tiene una definición muy precisa. Vean que cuando tenemos un cuerpo que se encuentra acelerando, este se caracteriza por un conjunto de parámetros. Por ejemplo, puede tener una velocidad inicial, que es con la que se empieza a mover, y después alcanza un valor que corresponde a la rapidez final. Entonces vamos a llamar VF a la rapidez final y VI a la rapidez inicial. Y todo el intervalo de tiempo que duró este movimiento, ¿verdad?, es otro parámetro importante que define las propiedades de la trayectoria. Entonces, la aceleración se define como la razón entre el cambio de la rapidez con respecto al cambio en el tiempo. En física, nosotros utilizamos la delta, esto que está aquí, para indicar cambio. Delta es una letra griega, ¿verdad?, que se dibuja como un triangulito. Entonces, delta V quiere decir cambio en la rapidez y delta T quiere decir cambio en el tiempo. En términos de la rapidez final y de la rapidez inicial y del tiempo, esta fórmula se traduce más sencillamente a rapidez final menos rapidez inicial entre tiempo. Ese es entonces una de las fórmulas más importantes en física porque nos permite calcular la aceleración de un cuerpo cuando conocemos su rapidez final, su rapidez inicial y el tiempo. Por ejemplo, en un problema donde ustedes les digan que un cuerpo parte del reposo, lo que quiere decir es que la rapidez inicial es igual a cero. Cuando un cuerpo parte del reposo es porque su velocidad inicial es cero. Pero digamos que al cabo de un tiempo de 5 segundos alcanza una rapidez final de 20 metros por segundo. Entonces yo les pido que calculen la aceleración. ¿Cómo lo hacen? Aceleración igual a rapidez final menos rapidez inicial entre tiempo. O sea, 25 metros entre segundo menos 0 entre 5 segundos. Obviamente esto es igual a 25 metros entre segundo entre 5 segundos. Ahí cambia el valor, ¿verdad?
Digamos que son 25. Ok, entonces 25 entre 5 es igual a 5. 5 metros entre segundo por segundo. Físicamente lo que significa esto es que por cada segundo que pasa, la rapidez del cuerpo aumenta en 5 metros por segundo. O sea, cuando hayan transcurrido 2 segundos, la rapidez va a ser de 10 metros por segundo. Cuando hayan transcurrido 3 segundos, entonces va a ser de 15 metros por segundo. Y así sucesivamente. En lugar de estar diciendo, ¿verdad? 5 metros por segundo, esto se suele escribir 5 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Está el cuadrado porque estamos dividiendo entre segundo dos veces. De manera que en el sí, estas son las unidades para medir aceleración. Noten que son diferentes a las unidades de rapidez, porque la rapidez se mide en metros por segundo, mientras la aceleración se mide en metros entre segundo al cuadrado. También existen otras fórmulas importantes. Un concepto que aparece mucho es el de velocidad o rapidez promedio. La rapidez promedio de un cuerpo, ¿verdad?, se representa con una V y un techo, ¿verdad? Esto sería entonces la rapidez promedio. La rapidez promedio es igual a la rapidez inicial más la rapidez final dividido entre 2. Es un promedio que se calcula entre la rapidez inicial y la rapidez final. Esta cantidad es importante en el movimiento acelerado porque entonces nos permite calcular distancias. Por ejemplo, un cuerpo que abarca una distancia de, podríamos decir, que lo hace en un tiempo t multiplicado por la rapidez promedio, ¿verdad? Noten que esta fórmula es muy importante. Esta fórmula es aplicable al MRUA, mientras que la fórmula de distancia igual a rapidez por tiempo, esta se aplica solamente a MRU. ¿Por qué? Porque cuando es movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cuando se trata de este caso, la rapidez es constante y entonces tiene sentido hablar acerca de la rapidez durante todo el trayecto. En cambio, cuando el movimiento es acelerado, no tiene sentido hablar de la rapidez del objeto porque la rapidez por sí misma va cambiando con respecto al tiempo. Sin embargo, tiene sentido hablar de la rapidez promedio, ¿verdad? La rapidez promedio no es la rapidez real, porque la rapidez va cambiando, pero es un promedio que ustedes calculan para todo el trayecto que dura el viaje. De ahí entonces que ustedes puedan decir que la distancia es igual a rapidez promedio por tiempo, o bien que la distancia es igual a la rapidez inicial más la rapidez final entre 2 por el tiempo, ¿verdad? Ok. Una vez que ustedes tienen esta fórmula, la pueden combinar con esta otra, la que dice que aceleración es igual a rapidez inicial más rapidez final entre tiempo. Y hacer lo siguiente. Vamos a sustituir esta rapidez final con esta que está acá. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a despejar de esta ecuación la rapidez final. Vean que entonces la rapidez final es igual a la rapidez inicial más aceleración por tiempo. Por lo tanto, si distancia es igual a rapidez inicial más rapidez final entre 2 por tiempo, entonces quiere decir que también es igual a rapidez inicial más. Ahora, vamos a quitar esto por esto y nos queda entonces más, abrimos paréntesis, rapidez inicial más aceleración por tiempo, cerramos paréntesis, dividimos entre 2 y multiplicamos por tiempo. Esto que está aquí se puede simplificar aún más. Vean que ustedes pueden sumar 2 veces rapidez inicial y luego pueden aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces les queda que la distancia es igual a 2 veces rapidez inicial más aceleración por tiempo entre 2
por tiempo, lo que es equivalente a decir que la distancia es igual a rapidez inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Esta es otra de las fórmulas que vamos a aplicar en movimiento acelerado. Por último, hay una tercera fórmula que es muy importante que relaciona la rapidez final, la rapidez inicial, la aceleración y la distancia, que es esta de aquí. Esta dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Vean que la forma en que se enuncia esta ecuación no despeja inmediatamente la rapidez final. Si quisiéramos despejar la rapidez final, entonces tenemos que decir que rapidez final es igual a más menos la raíz cuadrada de rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Bueno, de ahí entonces se pueden despejar otras cantidades más de esta ecuación. Con este video les voy a contar entonces un resumen de las fórmulas y de las formas que hay para despejar estas ecuaciones. Es muy importante que ustedes manejen muy bien la técnica de despejes. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá y hacen el trabajo que les dejé para esta semana. Muchas gracias.